Buenas tardes, nosotros somos el grupo que va a exponer funciones trigonométricas y series de Fourier. El grupo está conformado por Kevin Duarte, Juan Forero, David Gutiérrez y Lady Bornachera. Es el círculo trigonométrico. Es un círculo unitario, quiere decir que su radio en cualquier dirección siempre va a ser 1. Quiere decir que, pero como es un círculo unitario, está compuesto por 4 cuadrantes. En el primer cuadrante vemos que va a ser, el radio va a estar compuesto por uno positivo, en el segundo cuadrante pues por uno negativo, y así como lo podemos ver en la imagen. Entonces, si nosotros cogemos este círculo unitario y le sacamos un radio cualquiera, en cualquier dirección, vamos a tener, el radio siempre va a ser 1, ¿cierto? Pero vamos a tener un ángulo. Este ángulo se va a leer desde en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ese radio va a tener un punto de encuentro con la circunferencia, que vamos a llamar un punto P. Pero este punto P va a tener coordenadas en X y en Y. Entonces, si nosotros vemos, X va a ser igual al coseno de teta y Y va a ser igual al seno de teta. Si nosotros esto lo reemplazamos en la ecuación o la ecuación de una circunferencia de radio 1 centrado en el 0, 0, vamos a decir que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Pero nosotros tenemos la equivalencia que dice que x es igual a coseno y y es igual a seno. Entonces acá podríamos decir que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Esto solo es válido para los círculos unitarios. Bueno, entonces acá tenemos, vamos a tener un ejemplo. Acá tenemos igualmente, como lo habíamos dicho, una recta, eh, la cual va a formar un ángulo, que es un ángulo teta. Como ya lo habíamos dicho, la componente de ese ángulo alfa, va a tener una proyección en X y una proyección en Y. Entonces, para hallar esto, ¿qué decimos? Decimos, seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa es igual al radio, quiere decir que vale 1. Y diríamos que seno de alfa va a ser a cateto opuesto sobre 1. Entonces, en resumen, diríamos que seno de alfa es igual a cateto opuesto. Bueno, repito, esto solo es válido para los círculos de carácter unitario. Acá en coseno, decimos que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa es igual al radio de la circunferencia. Bueno, acá ya tenemos un radio, digamos, tenemos un radio ya hacia el totalmente horizontal, 0 grados, donde esto representa la tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero el cateto adyacente diríamos que es como el X. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Vale 1, porque ya ese cateto adyacente hace referencia al radio total de la circunferencia. Si nosotros nos devolvemos, acá está la condición inicial que nos dice que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. eh, lo podemos hacer, puesto que si nosotros llegáramos a coger, digamos, coseno de 35 grados al cuadrado es 0.6 y seno de 35 al cuadrado es 0.3. Si lo sumamos, nos va a dar 1, ¿cierto? Pero vamos a hacer algo. Si nosotros decimos que el seno de 90 al cuadrado es 0 y el seno de 90 al cuadrado es igual a 1, porque diríamos que no tenemos, cuando decimos que es el seno de 90, no tenemos distancia en X, pero sí tenemos distancia en Y. Entonces, es ahí donde podemos ver o comprobar, en este ejemplo tan básico, que esta condición inicial que acabamos de plantear se va a ver reflejada.
Igual pasa en la tangente. Entonces, acá en la tangente vemos que ya es el desplazamiento en X o el reflejo de X y este sería el reflejo en Y. Listo. Otro tema que vamos a tratar es cómo se calcula el ángulo radial. Entonces, lo primero es aprender a calcular los ángulos. Hay que tener en cuenta de que siempre hay que medir la amplitud de un ángulo mediante grados. Entonces, un radián en un ángulo se consigue cuando se toma el radio y se enrolla sobre el círculo, como lo vemos acá en la imagen, ¿sí? Entonces, por lo general, o bueno, por lo general no, siempre una circunferencia completa, es decir, los 360 grados, es igual a 2 radianes. Si hablamos de 180, entonces sería un radián. ¿Cómo se calcula el ángulo de un radián? Entonces acá tenemos un ejemplo donde nos piden calcular ¿cuántos radianes son? 30 grados. Entonces, simplemente se aplica regla de 3. Entonces, como son 30 grados, está dentro de un pi, ¿sí? Que serían sobre los 180. Entonces, decimos que si 180 es equivalente a un pi, 30 grados, ¿a cuántos pi es equivalente? Entonces, en este caso, dividimos 30 grados sobre 80, nos da 30 pi sobre 180, y esto pues lo simplificamos y nos quedaría que es igual a pi sextos radianes. Entonces 30 grados son iguales a pi sextos. Otro tema que vamos a tratar son sobre las funciones en las que intervienen el triángulo rectángulo seguido de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos. Bueno, entonces, sabemos que el triángulo rectángulo tiene unas características particulares y es quizás uno de los que más se utiliza en cuanto a aplicaciones se trata, es decir, cuando estamos hallando distancias, alturas, si lo enfocamos como tal, digamos en este caso la materia que es física. Ellos se identifican porque, como lo decía mi compañero anteriormente, miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Siempre tienen un lado recto, como se ve acá en la imagen, el lado A, y el cuadrito nos indica que pues está midiendo 90 grados. Entonces, teniendo en cuenta esta imagen, podemos decir que pueden existir varias combinaciones, como las vemos en la segunda imagen, ¿sí? Que serían los lados del triángulo. Entonces, esas son las posibles combinaciones. En este caso, digamos B, la primera opción, la primera combinación es B sobre C, entonces sería el lado opuesto sobre la hipotenusa, la segunda opción sería lado adyacente sobre hipotenusa y así sucesivamente. Sabemos que las funciones trigonométricas tienen unos nombres particulares que en este caso o son conocidas como las siguientes. Sería seno con su abreviatura sen, coseno con su respectiva abreviatura, tangente con tangente, secante y cosecante. Entonces, si vamos a hablar ya de las funciones trigonométricas aplicándosela a los triángulos rectángulos, si nos vamos a la imagen, a la diapositiva anterior, vemos las posibles combinaciones. Si las reemplazamos en los valores que tendría seno, coseno, tangente y cotangente, nos quedaría de la siguiente forma. ¿Listo? Teniendo en cuenta que A, B y C son los lados del triángulo. Bueno, para continuar con cómo funcionan las funciones trigonométricas, debemos tener en cuenta el teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de utilidad cuando conocemos dos de ellos y nos piden hallar un valor. Por lo general, si esto lo aplicamos en problemas de física, nos entregan una altura o una distancia y casi siempre nos piden hallar el lado que está faltando. Entonces, este teorema nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado, que en este caso, digamos, puede ser B, más cateto, el otro cateto que puede ser A al cuadrado. Un ejemplo para hallar
con el teorema de Pitágoras, en este caso es el siguiente. Nos dice lo siguiente el ejercicio. Se quiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde la parte más alta, hasta el suelo. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo es la base del poste y es de 12 metros, ¿cuánto debe medir el cable? Entonces, si vemos la imagen, acá tenemos la altura del poste, que son 5 metros, la distancia, que son 12 metros, y nos piden hallar el cable, que es la misma hipotenusa. Y acá pues tenemos la solución del ejercicio. Entonces en este caso X viene siendo la hipotenusa. Si nos regresamos al ejercicio anterior, que es este, 5 viene siendo A y en este caso es el poste, la altura del poste, y 12 viene siendo la distancia, que sería C. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver las funciones trigonométricas en los ángulos agudos. Bueno, un ángulo agudo se caracteriza, como indicábamos anteriormente, por medir entre 0 y 90 grados, como lo muestra la imagen. Si nosotros le vamos a dar valores, que era lo que les explicaba anteriormente con el tema de Pitágoras, vemos que el lado C es la hipotenusa, que el lado A es el lado adyacente y el lado B es el lado opuesto. El lado opuesto siempre va a ser el que va como al frente de donde queda el ángulo. Entonces este ángulo lo podemos tener, así como lo podemos tener en esta esquina, lo podemos tener en esta, y la hipotenusa entonces, el lado opuesto sería donde está el adyacente. Acá tenemos la definición de cada uno de los lados, que vamos a estar utilizando más adelante, las abreviaturas. Serían las fórmulas o las funciones trigonométricas para hallar seno, coseno, tangente con tangente, secante y cosecante. Hay unos puntos que se deben tener en cuenta cada vez que se está trabajando, se están utilizando las funciones trigonométricas, y en este caso serían los siguientes. Las longitudes de los lados de un triángulo siempre van a ser números reales. En ángulos agudos, los valores de las funciones trigonométricas siempre van a ser positivas, para todo ángulo de θ. Y otro que se debe tener en cuenta es que la hipotenusa siempre es mayor que el lado opuesto o el adyacente, es decir, es como el más largo. Si lo vemos acá, la hipotenusa, que es en ambas, digamos en el caso del C, es un poco más largo que lo que es el lado A y el lado B. Bueno, otro tema a tratar es el siguiente. Si nosotros analizamos las funciones que vemos para seno y para coseno, nos damos cuenta que son recíprocas entre sí, ¿sí? Entonces seno es igual a 1 sobre cosecante, y cosecante es igual a 1 sobre seno, ¿sí? Entonces se invierten. Lo mismo sucede con coseno y con secante, con tangente y cotangente. Hay unas funciones trigonométricas que muy poco realmente utilizamos nosotros y se utilizan muy poco en el común, que son estas 4 que se mencionan acá. Ahora vamos a hablar de las gráficas de las funciones trigonométricas. Entonces, una definición de estas funciones es que son muy utilizadas en las ciencias naturales para analizar fenómenos periódicos, como lo que tiene que ver con movimiento ondulatorio, la corriente eléctrica, las cuerdas vibrantes, movimiento periódico de los planetas y otras aplicaciones más que tienen. Entonces, la primera gráfica que vamos a ver es la del seno. En este caso vamos a tener un ejemplo muy básico, y en este caso tenemos las siguientes condiciones. Primero, la función de seno está dada por f de x igual a seno de x. Esa es la función estándar. A veces va acompañada, digamos, de 4 seno de x, pero ya ahí vamos a profundizar a algunos de mis compañeros cuando esté hablando sobre las ecuaciones trigonométricas. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que el dominio va a ser R, es decir, todo el plano. El rango va a estar entre menos 1 en Y igual a 1. Esa es la altura máxima que va a alcanzar la curva en el plano.
El periodo que vamos a utilizar es 2pi, es decir, desde 0 hasta 2pi para ver la gráfica completa, y vamos a tener en cuenta que esta función es impar cuando el seno de x es negativo. ¿Listo? Entonces, en este caso, si vemos la imagen, vemos la curva que se realiza teniendo en cuenta las condiciones anteriores, se realiza completa entre 0 y 2pi, que es el rango como tal. Entonces, si vamos a hacer una nueva curva, iría desde 2pi, bueno, en este caso menos 2pi hasta menos 4pi. ¿Sí? Entonces, esos son como los periodos o los periodos o la amplitud que va teniendo cada curva. En el caso de coseno, vamos a tener en cuenta las siguientes condiciones. La función está definida f de x igual a coseno de x. El rango va a ser igual que el anterior, desde menos 1 hasta 1. El dominio va a ser r y el periodo va a ser 2pi. Acá varía un poco la figura si la comparamos con la anterior. Entonces, la figura completa se complementa en 2pi, en menos 2pi o en 2pi. ¿Listo? Que es la misma, o sea, es como la misma curva que se empieza ya a repetir. ¿Listo? También tenemos la gráfica de tangente, donde el dominio es r, pero entonces ya como que lo limita un poco. Entonces ya es pi medios más npi. En este caso, npi es un número entero cualquiera, dividido en n, que pues esto pertenece a los reales. Se tiene el mismo rango desde menos 1 hasta 1. Entonces ya vemos la figura acá, que pues es totalmente diferente a las anteriores, pero si analizamos la figura, en este caso, ya va hasta, o sea, va solamente en un pi sobre 2pi. Pero como tal la continuidad llegaría en este caso, digamos, en 2pi, en pi medios. Digamos, en este caso sería acá. Si hubiera una recta, la cortaría acá. Hay otras gráficas de las funciones trigonométricas que en este caso pues también tienen su definición. Estas gráficas que vamos a ver a continuación también son periódicas, fueron sistematizadas por Newton y Leibniz, y fue Euler quien dio el tratamiento completo y sistemático para estas funciones trigonométricas. Hablamos de cotangente, secante y consecante. Entonces la función estándar está definida de la siguiente forma: f de x igual a cotangente de x. En este caso, las condiciones que se tienen para ver el ejemplo: primero, que es una función inversa de la tangente, es decir, de la que vimos anteriormente. Segundo, que es periódica en 180 grados, es decir, que siempre va a estar sobre pi radianes. Su dominio es el siguiente: r igual a k por pi, donde k es un entero y k pertenece a los reales. Su rango pues es r y su periodicidad es pi. Entonces acá vemos, es inversa, es todo lo contrario de la anterior. Si analizamos esta, va como hacia la derecha la curva, digamos sobre el plano de 180, y ya en cotangente va hacia la izquierda. Entonces acá tenemos pi medio, donde vemos la primera parte de la imagen, y sobre pi vemos la otra, que es donde se complementan los 180 grados, es decir, un pi, como lo mencionábamos acá. Está la función o la gráfica de la secante. La función está definida como f de x igual a secante de x. Esta ya trabaja sobre los 2pi, es decir, sobre los 360 grados del plano cartesiano. El dominio está en R, excepto para pi medios y para a por pi, donde a es un número entero cualquiera. El rango está desde menos infinito hasta infinito.
y desde menos infinito hasta menos 1 y de 1 hasta más infinito, es decir, sobre todo el eje X. Entonces acá vemos la función, cómo se representa. Tenemos una parte en pi medios, complementa acá sobre 180 y 270 la curva completa. Sin embargo, acá puse una imagen un poco más pequeña como para que se vea más cómo es realmente la gráfica. Y siempre, si vemos, empieza sobre el eje Y, o sea, ahí arranca. Como que coge media para el cuadrante 1 y la otra y media para el cuadrante 2. Y la cosecante es muy parecida a la gráfica de la secante, pero entonces ya se mueve un poco, ya empieza, o digamos, su parte media está sobre pi medios. Entonces, está definida como f de x igual a CSC de x. Acá vemos un ejemplo, también funciona o trabaja sobre 2pi radianes, es decir, sobre los 360 grados de un círculo. Su dominio en este caso es R, a excepción de cuando es A por X, donde A es un número entero cualquiera. El rango es el mismo de la función secante desde menos infinito hasta menos 1 y 1 hasta más infinito, es decir, no toca el 0. Si nos damos cuenta acá no toca el 0, o sea, no arranca en 0, sino acá en pi medios. Es como el centro que tiene. Bueno, para finalizar el tema de entidades trigonométricas, aquí hay un resumen de lo que se hablaba anteriormente: el círculo unitario, el triángulo pitagórico, y cómo estos dos se derivan las identidades fundamentales que utilizamos en la mayoría de cálculos físicos o matemáticos. Podemos considerar que una función trigonométrica posee una inversa si cumple las mismas características que una función. Decimos que una función posee una inversa si y solo si x es igual a la función en y, en donde pues x está en el dominio de la inversa y y estaría en el dominio de la función. Ese es el primer postulado. El segundo postulado dice que el dominio de la inversa de la función debe ser igual al contradominio o el rango de la función. Y el tercer postulado nos dice que el contradominio de la función, de la inversa de la función, debe ser igual al dominio de la función. Cabe aclarar que, como tiene que cumplir las mismas propiedades que una función posee una inversa si es una función biunívoca. Entonces, una función es biunívoca cuando el conjunto del dominio posee una única imagen en el conjunto del rango. Entonces eso quiere decir que la función evaluada en A debe ser diferente de la función evaluada en B. O sea que A va a ser diferente de B. En otras palabras, no se puede obtener el mismo número con distintos valores. Sin embargo, esta consideración no se cumple con la función seno o con las funciones trigonométricas, porque cuando el seno de un ángulo toma valores como pi sextos, 5 pi sextos y menos 7 pi sextos, la función tomará el mismo valor, un medio. Por esa razón se debe restringir el dominio de la función al intervalo cerrado menos pi medios y pi medios, donde su contradominio o rango sería menos 1 y 1. Entonces la inversa del seno existiría si solo si x es igual a seno de y para el intervalo cerrado en el dominio de menos 1 y 1, y en el rango el intervalo cerrado menos pi medios y pi medios. Es importante aclarar que aunque el valor del seno para valores mayores a pi medios está definido, el arcoseno de esos valores no está definido. Por ejemplo, si yo tengo el seno de 3 pi cuartos, eso me da igual a la raíz de 2 sobre 2. Sin embargo,
el arcoseno de 3π no está definido, por lo cual no puedo obtener el valor de raíz de 2 sobre 2. Esto pues debido a lo que vemos en la gráfica, que el arcoseno está definido entre el punto menos pi medios y menos 1 y 1 hasta pi medios. Entonces podemos obtener cualquier valor sobre esa curva, pero no valores más allá de esa curva. Bueno, en esta imagen tenemos la gráfica que expresa la función y igual a coseno de x. Al igual que en el caso anterior, tenemos una función que no es biunívoca, por lo cual tenemos que expresarla de tal forma, restringiendo la función en el intervalo cerrado 0 y pi. De este modo obtenemos una función biunívoca decreciente, en donde la gráfica pues va a seguir siendo y igual a coseno de x, y su mínimo va a estar definido por el intervalo cerrado 0 y pi, y el contradominio, que también es un intervalo no cerrado, menos 1 y 1. Entonces, por consiguiente, podríamos definir que la inversa del coseno existe si solo si x es igual al coseno de y para el intervalo cerrado en el dominio de menos 1 y 1, y el intervalo también cerrado en el rango de 0 y pi. Bueno, en el caso de la gráfica de la inversa del coseno tenemos una situación particular. Podemos observar que la inversa nunca va a tomar valores negativos, por lo cual el coseno, si tomamos el valor menos 1, vamos a obtener el valor de 0, el punto de corte en el eje X, y si lo evaluamos en menos 1, pues obtendremos el valor de pi. Y cabe aclarar que valores menores a menos 1 y mayores a 1 no están definidos en la inversa del coseno. Bueno, por último, esta es la inversa de la tangente. Vemos que el dominio de la tangente está restringido al intervalo abierto menos pi medios y pi medios, obteniendo una función biunívoca creciente. Entonces decimos que la inversa de la tangente existe si solo si x es igual a la tangente de x para todo número real x, y para el intervalo abierto menos pi medios y pi medios. Como en la gráfica, esta es una de las funciones con mayor libertad. Podemos ver que puede tomar cualquier valor en el dominio. Sin embargo, podemos ver que el arco tangente de pi medios sí existe, pero sin embargo la tangente de pi medios no está definida. Entonces se puede ver ahí en la gráfica que curva nunca va a tocar el valor de pi medios y se va a extender hacia un infinito en el dominio de x. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Decimos que y es igual al arcoseno de un medio. Entonces, por lo general, siempre vamos a obtener en los ejercicios que seno de y es igual a un medio. Entonces, cuando sacamos arcoseno a ambos lados, ese seno se va a eliminar y va a quedar y igual al arcoseno de un medio. Ahí obtendríamos, operando en la calculadora, y es igual a pi sextos. Lo mismo ocurre con el coseno. Entonces, cuando yo digo que coseno de y es igual a un medio, puedo sacar el coseno a ambos lados para saber el valor de y, que pues en este caso sería pi tercios. Por último, si nos piden hallar el arco cotangente, el arco cosecante y el arco secante del ángulo mostrado, lo que tenemos que hacer es hacer uso de las identidades trigonométricas como se muestra ahí, y operar de tal forma que se utilice arcoseno, y cuando se tenga que invertir la relación también no se olvide de invertir el ángulo. Entonces en este caso, cuando se invierte el arco coseno
y el arco seno para obtener arco tangente, el 2, que es el ángulo, también se debe invertir. De igual forma se hace lo mismo con el arco seno y con el arco coseno. Movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, con sus siglas más, es un tipo de movimiento vibratorio causado por la proyección de un movimiento circular uniforme en una recta lineal. Entonces, la primera imagen nos muestra cómo el movimiento armónico simple es como darle vuelta a algo sobre un mismo eje. Entonces, por eso las flechas nos van indicando cómo va el movimiento. La proyección que se menciona consiste en tomar un diámetro de cualquiera de la circunferencia de un movimiento circular y prolongar sobre este una recta que sea vertical, como lo vemos acá en la imagen. Entonces acá tenemos los ejes, está el círculo centrado en 0, 0 y vemos acá la función que va saliendo, que es esta curva. En este caso pues es como la curva de seno. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que el movimiento armónico simple se le llama simple porque proviene del movimiento circular uniforme, el cual siempre tiene velocidad constante de rotación, es decir, siempre va a una misma velocidad. Si esto ya llegara a variar porque tiene de pronto más velocidades, si lo hablamos en tiempo, tiene más velocidades, entonces ya deja de ser movimiento armónico simple y pasa a ser movimiento armónico complejo. Entonces, ¿cuáles son las partes de un movimiento armónico simple? Está el periodo, denominado en t, que es el tiempo que tarda una partícula en dar oscilación completa. Es decir, todo lo que me demoro en darle la vuelta desde que arranco acá en el eje X hasta complementar los 360 grados. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones completas que la partícula realiza en la unidad de tiempo, en este caso un segundo. El punto de equilibrio es el punto central de la trayectoria de la partícula. Punto de retorno son los extremos de la trayectoria que limitan el movimiento de la partícula. Elongación es la distancia que separa la partícula de su posición de equilibrio. La amplitud es la máxima elongación posible y equivale a la distancia entre el punto de equilibrio y uno de los puntos de retorno. Está la oscilación sencilla, que es el movimiento de un extremo al otro de la trayectoria, y la oscilación completa, que es el movimiento de un extremo al otro de la trayectoria y regreso hasta el punto de partida. Es decir, una oscilación completa es igual a 2 oscilaciones sencillas. Acá vemos un ejemplo de aplicación del movimiento armónico simple en el que nos dicen: una partícula oscila con un movimiento armónico simple de tal forma que su desplazamiento varía de acuerdo con la expresión x igual a 5. Recordemos que x es la elongación. Coseno es coseno de coseno 2t más pi sexto, donde x está en centímetros y t en segundos. T es igual a 0. Entonces nos piden hallar el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y determinar el periodo y la amplitud del movimiento. Entonces x, recordemos que x es igual a la elongación. Entonces x sería igual a 5 coseno, abro paréntesis, 2t más pi sexto, cierro paréntesis. La velocidad lineal, que en este caso es v, entonces sería igual a menos 10 seno, lo mismo que está dentro de acá que nos dan, 2t por más pi sexto. Nos piden también la amplitud, entonces reemplazamos, según la ecuación, reemplazamos acá los datos y aquí empezamos a determinar los valores. Entonces, en función del tiempo, x, que es elongación, nos dice que es igual a 5 raíz de 3 sobre 2 centímetros. La velocidad lineal, en este caso, sería igual a menos 5 centímetros sobre segundos, y la
aceleras amplitud sería igual a menos 10 raíz de 3 centímetros sobre segundos al cuadrado. Estos son los resultados ya, digamos que reemplazando acá sobre estas funciones. Entonces la frecuencia angular serían 2 radianes sobre segundos, el periodo 2pi sobre W es velocidad angular y la amplitud sería 5 centímetros. Continuamos con las fórmulas de adición y sustracción de trigonometría. Cuando hablamos de fórmulas de adición y sustracción de trigonometría, hacemos referencia o deducimos que son fórmulas que contienen funciones trigonométricas de u más b o u menos b para cualquier número real o ángulos que estén en u y en b. Estas fórmulas se conocen como fórmulas de adición y sustracción respectivamente, o como identidades de la suma y diferencia. Entonces, para ello tenemos la fórmula de la sustracción para el coseno, donde nos dice que coseno de u menos b es igual a coseno de u por coseno de v más seno de u por seno de v. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Y dice, encuentre el valor exacto de coseno de 15 grados utilizando el hecho que 15 grados, 60 grados y 45 grados. Entonces, se usa la fórmula de la sustracción que vemos anteriormente, donde decimos que coseno es igual a 60 grados y v es igual a 45. Entonces decimos que coseno de 15 grados es igual a u menos b, que en este caso u viene siendo 60 grados, menos 45 grados que viene siendo v, y esto nos va a dar que es igual a coseno coseno de 60 grados por coseno de 45 grados, más seno de 60 grados por seno de 45 grados. Esto nos va a dar que es igual a raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. Nos va a dar este ejemplo. Digamos que en esta parte nos dice que es fácil obtener esta fórmula o reemplazarla, no es compleja. Y luego vemos que existe también la fórmula de la sustracción para coseno, en donde es la misma que vemos en la parte, pero de forma negativa. Tenemos otras fórmulas. Está la fórmula de conjunción, que dice que si u es un número real o la medida en radiantes de un ángulo, entonces coseno viene siendo igual a pi medios menos u va a ser igual a seno de u. Tangente de pi medios menos u va a ser igual a cotangente de u, y así sucesivamente para cosecante, coseno de u, tangente de u y secante de u. Esta otra fórmula, que es la fórmula de la adición y sustracción para seno y tangente, lo que nos dice es que seno de u más v es igual a lo que habíamos visto anteriormente, tanto para positivo como negativo, pero aquí nos aparecen dos formulitas nuevas, que ya es con tangente. Entonces decimos que tangente de u más v es igual a tangente de u más tangente de v sobre 1 menos tangente de u por tangente de v. Y ya de forma negativa, lo único que hacemos es invertir los signos, en donde en el numerador va a ser menos tangente de u menos tangente de v, y en la parte de abajo va a ser positivo y va a quedar 1 más tangente de u por tangente de v. Listo. Tenemos fórmulas para ángulos múltiples en trigonometría. Entonces, la fórmula principal para ángulos dobles son 3 principalmente. Entonces decimos que seno de 2 u es igual a 2 seno de u por coseno de u. Y aquí ya se desglosa, o en la segunda fórmula se divide en 3 partes, que es coseno de 2u es igual a coseno al cuadrado de u menos seno al cuadrado de u. La segunda es coseno de 2u menos 1 menos 2 seno al cuadrado de u. Y la tercera es coseno de 2u es igual a 2 coseno al cuadrado de u menos 1. La tercera fórmula nos dice que tangente de 2 por u es igual a 2 por tangente de u menos 1, sobre 1 menos tangente al cuadrado. Entonces el ejemplo dice, si seno de alfa es igual a 4 quintos y alfa es un ángulo agudo, encuentre los valores exactos de seno de 2 alfa y coseno de 2 alfa.
Para ello consideramos a alfa como un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. De un triángulo rectángulo obtenemos coseno de alfa, que es igual a 3/5. A continuación, sustituimos en las fórmulas de ángulos dobles. Entonces, lo que hacemos es tomar las fórmulas de ángulo doble, en donde decimos que seno de 2 alfa es igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa. Lo que hacemos es en la u reemplazarla por alfa, y esto nos va a decir que es igual a 2 por 4/5, que es el valor de alfa, por 3/5, que es el valor de alfa de coseno, y eso nos va a dar un valor de 24/25. Y tomamos que coseno de 2 alfa es igual a 2, a coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, que es la fórmula 2, como la ven acá en el cuadrado rosado. Y esto nos dice que es 3/5 al cuadrado, que es el valor de coseno de alfa, menos 4/5, que es el valor de seno de alfa, lo elevamos al cuadrado, eso nos da el valor de 3/5 al cuadrado, 9/25, y el valor de 4/5 al cuadrado nos da menos 16/25, para un total de menos 7/25 sería el valor del ejemplo o el resultado del ejemplo para hallar esos dos ángulos agudos. Hablamos de que existen las identidades de semiángulo, y lo que nos dice la fórmula principalmente es que seno al cuadrado de u es igual a 1 menos coseno de 2u sobre 2, que coseno al cuadrado de u es 1 más coseno de 2u, de 2 por u sobre 2, y que tangente al cuadrado de u es igual a 1 menos coseno de 2 por u sobre 1 más coseno de 2 por u. Entonces, el ejemplo que tenemos es el siguiente. Verifique la identidad de seno al cuadrado por coseno al cuadrado de x, perdón, y verifique la identidad de seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x es igual a 1/8 por 1 menos coseno de 4x. Entonces, lo que se hace principalmente es tomar la identidad del semiángulo y decimos que es seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno de 2u, o en este caso x, recordemos que esta u es una variable, puede ser cualquier variable, sobre 2 por 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces lo que hacemos es multiplicar estas dos, reemplazar estas dos identidades de semiángulo y multiplicarlas, y esto nos da que un cuarto, lo que hacemos es factorizar un cuarto por 1 menos coseno al cuadrado de 2x. Y decimos que es igual a un cuarto de seno al cuadrado de 2x, multiplicando, o bueno, después de multiplicar seno al cuadrado por 2x más coseno al cuadrado por 2x es igual a 1. Decimos que es un cuarto por 1 menos coseno de 4x sobre 2, donde u, o en este caso u es igual a 2x. Entonces decimos que multiplicamos 2x esta variable o esta ecuación, y nos dice que es 1/8 por 1 menos coseno de 4x, que es lo que debemos verificar que sí sean iguales. Como vemos, es igual a lo que nos muestra el ejercicio. Otras fórmulas que se manejan en el semiángulo, decimos que seno de v sobre 2 es igual a más o menos la raíz de 1 menos coseno por v, igual como en el anterior ejemplo, v puede ser cualquier variable, sobre 2. Y la segunda nos dice que coseno de v sobre 2 es más o menos la raíz cuadrada de 1 más coseno de v sobre 2. Y la tangente nos dice que es v sobre 2 es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno por v sobre 1 más coseno por v. Entonces, el ejemplo que tenemos a continuación nos dice que encuentren los valores exactos para el seno de 22.5 grados
y de coseno es igual a 112.5 grados. Entonces lo que hacemos es, escogemos el signo positivo, porque si nos paramos en el plano cartesiano, decimos que los 22.5 grados están en el primer cuadrante, y por ello esto es mayor a 0. Entonces tomamos el valor positivo, la fórmula positiva, y decimos que seno 22.5 grados es igual a más, por lo que habíamos mencionado anteriormente, 1 menos es igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno de 45 grados sobre 2, que es la fórmula de semiángulo que vemos en la parte de acá arriba, reemplazando a B por el valor de 45 grados, que es lo que nos da el grado, ubicándonos en el plano cartesiano, tomando a B como 45 grados. Luego tomamos, bueno, en este caso sacamos, decimos que coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2, lo colocamos en la fórmula y entramos a operar, donde el valor o el resultado de esta operación nos da raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 2. En el punto B, en este caso escogeremos el signo negativo, la fórmula negativa, porque 112.5 está en el segundo cuadrante y por ende esto es menor que 0. ¿Sí? Entonces decimos que coseno de 112.5 grados es igual a menos, y tomamos la fórmula de coseno, que es la número 2, donde B va a ser los 225 grados. Entonces decimos que es menos raíz de 1 más coseno de 225 grados sobre 2. Eso es igualmente, tomamos que coseno de 225 grados es es raíz de 2 sobre 2. Entonces la ecuación nos quedaría así: menos raíz de 1 menos raíz de 2 sobre 2 es igual a menos raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 2, donde identificamos que al multiplicarlo por 2 sobre 2 nos va a dar igual las dos identidades. Entonces lo que comparamos es que seno de 22, o en conclusión, lo que tenemos como conclusión de este ejercicio es que seno de 22.5 grados es igual a coseno de 112.5 grados, con las fórmulas de semiángulo, comprobándolas en este caso. Suma y de suma producto. Para ello tenemos principalmente las fórmulas de producto a suma y las fórmulas de suma producto. Son dos cosas totalmente, bueno, son diferentes, pero en sí se complementan. Entonces decimos que las fórmulas de producto a suma son 4 principalmente, en donde lo único que cambia y varía es los signos, y decimos que seno de u por coseno de v es igual a 1/2 de seno por u más b más seno de u menos b. Entonces lo único que cambia, como ustedes se dan cuenta, son el signo. En coseno es negativo, en coseno por coseno es todo positivo menos la última parte, y el seno de u por seno de v es negativo, pero el coseno es positivo. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es: exprese como suma seno de 4 teta por coseno de 3 teta, y b es seno de 3x por seno de x. Entonces lo que hacemos, o se utiliza la fórmula número 1 en el primer ejercicio, en el ejercicio A, lo que hacemos es utilizar la primera fórmula, y lo que decimos es que u es igual a 40, como lo ven en la parte de acá, y denotamos que b es igual a, u es igual a 4 teta y v es igual a 3 teta. Lo que hacemos es darle valores a u y a b para poderlo reemplazar en la fórmula número 1. Entonces decimos que seno de u, que es 4 teta, por coseno de v, que es 3 teta, es igual a 1/2 por seno de 4 teta más 3 teta más seno de 4 teta menos 3 teta. Entonces entramos a operar normalmente, entonces decimos que es igual a 1/2 de seno de 7 teta más seno de teta. Esto nos daría entonces la sumatoria del punto A.
Y el punto B de seno de 3x por seno de x, o más seno de x, lo que hacemos es tomar la fórmula número 2 del producto a suma, y usamos la fórmula 4 para poder solucionar ese ejercicio, dándole valores de u como, dándole valores a u de 3x y a v igual a x. Entonces decimos que seno de 3x por seno de x es igual a 1/2 de coseno de 3x menos x menos coseno de 3x más x, y entramos, como en el ejercicio anterior, a operar. Entonces decimos que x menos 3x es 2x menos coseno de 4x. Entonces el ejercicio en total nos daría 1/2 de coseno de 2x menos coseno de 4x, operando con la fórmula número 4. Bueno, vamos a hablar del teorema del seno. El teorema del seno, o la ley de los senos, es una proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Esta ley es aplicable para cualquier tipo de triángulo, pero se suele aplicar en triángulos que no sean rectángulos, aunque se puede emplear, pues hay formas más fáciles para encontrar las relaciones entre ángulos y lados de un triángulo, pues por las funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué nos dice esta relación? Nos dice que el lado opuesto sobre el ángulo, entonces acá vemos el lado A sobre su ángulo alfa, es igual al lado B sobre su ángulo beta, o su ángulo C sobre su ángulo phi. Siempre tenemos, para encontrar, digamos, un dato, siempre tenemos que tener tres datos. O sea, la anatomía de la ecuación debe estar compuesta por dos ángulos y por dos ángulos y dos lados. Entonces, pues podemos emplear la configuración A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta, o A sobre seno de alfa es igual a C sobre seno de phi. Realmente son dos. Entonces, vamos acá a mirar un ejemplo. Como decíamos, entonces debe ser el opuesto, 5 sobre 33, debe ser igual a AC, que es este lado, sobre 67. Vamos a mirar. Efectivamente, acá lo vemos, 5 sobre su ángulo opuesto, que sería este 33, es igual a AC, que es la longitud del punto A hasta el punto C, sobre su opuesto, que es 67. Esto se resuelve de una manera pues muy normal, muy cotidiana. Acá lo vemos. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Resolvemos este despeje, y el valor de A AC es igual a 8,45 aproximadamente, ¿no? Podríamos entonces poder hallar, digamos, el ángulo acá entre este ángulo, pero pues ya, digamos que ya depende ya de la cantidad de datos, podemos ir configurando, o tan solamente podríamos decir, sabiendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, podemos ya determinar cuál es el ángulo de A. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo donde vemos que opuesto sobre ángulo, o sea, 6 sobre 47 es igual a 7 sobre C. Vamos a llevar el ángulo de C. Igual, realizamos el despeje. Recuerden que para hacer, como es un ángulo, debemos aplicar el despeje 0 a la menos 1 para poder hallar el valor del ángulo, porque si realizamos solamente así, si solo hacemos la división, no estamos despejando el ángulo, sino estamos llegando en función del C. Bueno, el teorema del coseno. El teorema del coseno es una de las generalidades del teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos en trigonometría. El teorema relaciona un lado de un triángulo cualquiera con los otros dos lados y con el coseno del ángulo formado
por estos dos lados. Vamos a ver acá. Acá como podemos observar, vemos este triángulo donde las configuraciones de sus lados con sus ángulos se pueden ver. Acá ya tenemos, bajo esta imagen de triángulos, podemos ver cuál sería el postulado para hallar el coseno de A, el coseno de B y el coseno de C. Igualmente, pues acá en la otra columna podemos ver los postulados pues, para hallar también los respectivos datos. Vamos a ver una serie de ejemplos. Bueno, este ejemplo lo tenemos y acá vemos que tenemos igualmente dos lados y un ángulo. Entonces decimos, como podemos ver, este postulado corresponde a la imagen anterior, donde observamos cuál es el postulado para hallar los dados. Hacemos el reemplazo, podemos ver ahí, reemplazamos los valores conocidos en la ecuación en el postulado y al desarrollar todo eso, tenemos que la longitud entre A y B es aproximadamente 14.3. Entonces, básicamente estos dos postulados, estas dos configuraciones, busca que cuando tengamos cuando queramos saber algún dato de los triángulos, podamos emplearlos, puesto que no siempre todos los triángulos son rectángulos, y esto es una forma muy general de aplicar los triángulos. Continuamos con la presentación de series de Fourier. Para saber qué vamos a hablar de Joseph Fourier. Joseph Fourier fue un matemático francés, el cual desarrolló varios trabajos sobre postulados matemáticos que buscaba explicar los fenómenos de la naturaleza. Las ecuaciones de Fourier, o las series de Fourier fue el método en el cual consiguió resolver el calor. Entonces, eso es uno de los pilares de su gran desarrollo científico. Llamamos series de Fourier a aquellas series infinitas que convergen puntualmente a una función continua y periódica. Sea f de x una función y una variable real, supongamos que dicha función es integral en un determinado intervalo de longitud t. Se define la serie de Fourier como f de x, donde f de x es igual a este postulado. Lo que podemos ver este ACN o este AN, este BN, es lo que se conoce como los coeficientes de Fourier. Ya estos son pues ya con notaciones ya, de una suma infinita, de n hasta infinito, donde W es igual a la frecuencia fundamental. Bueno, como yo les decía antes, estos coeficientes de Fourier son calculados por integrales o por la integral de intervalos definidos que la misma ecuación nos da. Le podemos ver acá que es de t hasta menos t y en el coeficiente de Fourier de A0, acá lo vemos de AN y acá lo vemos de BN. Una función periódica se puede representar en forma de sumas infinitas de funciones armónicas. Vemos que esto es el corazón, el espíritu de la serie de Fourier, que permite que una función periódica, que es algo extensa, se pueda representar en una forma de suma infinita de funciones armónicas en funciones de senos y cosenos, básicamente. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo acá de más o menos cómo es la anatomía de estos ejercicios, cómo es que se resuelven de una manera muy esquemática, muy superficial, pues porque esto es un desarrollo matemático algo complejo. Entonces acá nos plantea este ejercicio, calcular la serie de Fourier de la función f de x es igual a x en los intervalos menos pi y pi. ¿Listo? Entonces, sabemos que el intervalo, si nos devolvemos, sabemos que el coeficiente de Fourier A0 es igual a 2t integral de t a menos t de la función de t sobre t
Acá podríamos cambiar, ¿no? Acá, en el caso que tenemos, sería la función de x, los intervalos de esto. Aplicando lo anterior, vemos que efectivamente menos pi son los límites de integración y f de x, la función de f de x es x, ¿no? Igualmente vemos cómo esto lo aplicamos en el segundo coeficiente y en el tercero. Entonces, básicamente, reemplazar y desarrollar el tema de la integración. Bueno, ya después, esto es la simplificación, ahí cuando vemos los resultados de los coeficientes, es producto del desarrollo de la integral y todo esto correspondiendo a sus simples o complejas simplificaciones que requiere el cálculo. Y pues vemos acá. Entonces nosotros comenzamos igualamos la función por la serie de Fourier. Entonces acá vemos que comenzamos a reemplazar, pero en la parte de abajo buscamos ir evaluando de manera incremental el valor de n, ¿no? Entonces vamos reemplazando desde n igual a 1 hasta n infinito. Lo que hacemos es factorizar el número 2 en esa sumatoria infinita que vamos a ver desarrollar. Entonces, esto más o menos es un esquema, algo muy rápido, de cómo es el procedimiento, cómo es el cálculo de este tipo de series. Entonces, la importancia o las mayores aplicaciones que ha tenido la serie de Fourier es el problema isoperimétrico, la temperatura de la Tierra, la evaluación de series no tribales, la desigualdad de Wirtinger, la solución de ecuaciones diferenciales, el flujo de calor, ecuaciones de ondas, fórmulas de Poisson, identidad de Jacobi. Uno de los avances que nos dio Joseph fue que él fue la primera persona en manifestar el efecto invernadero en la Tierra. Entonces, este personaje, este matemático y físico francés, ha estado, digamos que, o fundamentó las bases de muchas de los avances matemáticos y físicos que en la actualidad podemos ver. Acá encontramos la biografía que fue empleada para el desarrollo pues, de toda la exposición y el seminario que observamos durante todo este tiempo.